Práctica 9. Preparación de sustrato. Introducción. El sustrato es el material orgánico donde se siembra la semilla del hongo. Se pueden utilizar diferentes tejidos vegetales debido a que las paredes celulares están compuestas de polímeros, como celulosas, hemicelulosas y oligninas, moléculas que se rompen y degradan gracias a enzimas que poseen los hongos y bacterias. Comúnmente se utilizan pajas de cereales, maderas, ramas, acerrín, residuos agroindustriales, pulpas y algunos bagazos como los de caña de azúcar. Pero la selección del sustrato depende principalmente de la disponibilidad y abundancia de la región donde se realiza el cultivo, así como los costos de adquisición y transporte. Independientemente del sustrato que se elija, se debe verificar que no hayan sido sometidos previamente a plaguicidas o fungicidas, que no presenten evidentes características de contaminación o plagas. Este sustrato deberá someterse a un tratamiento previo mediante un proceso térmico que tiene el objetivo de disminuir lo más posible la carga microbiana que posee, ya sea por medio de esterilización en autoclave, pasteurización o tratamiento con cal. Arango y Nieto, 2013, mencionan que los sustratos se pueden adecuar mediante fermentación y de acuerdo con el estado del sustrato se clasifican en fermentación sumergida, donde hay por lo menos la misma concentración de agua y de sustrato sólido, hay una solución de nutrientes. Fermentación en estado sólido. El crecimiento de los hongos filamentosos se realiza casi en ausencia de agua, aunque con la suficiente para soportar el crecimiento y el metabolismo. Objetivos. Objetivo general. Conocer y aplicar la técnica de preparación del sustrato en el cultivo de hongos. Objetivos específicos. Conocer sitios de preparación de sustrato para el cultivo de hongos. Comparar técnicas de preparación de sustrato para el cultivo de hongos. Metodología de la planta productora en DOTSI. Materiales. Semilla o inóculo de Pleurotus ostreatus. Residuos agroindustriales. Bolsas de plástico. Los camiones llegan a la planta con los residuos agroindustriales, que son restos o zacate de maíz. Las pacas se depositan en una banda transportadora que las lleva a un molino, donde se trituran o rompen en trozos más pequeños. El sustrato puede no ser procesado o se puede optar por someterlo a fermentación. El sustrato procesado o no procesado se mete a una cámara o módulo de pasteurización. Transcurrido el tiempo de pasteurización, se sacan los bloques del sustrato. Y en las instalaciones se mezcla con la semilla del hongo y se embolsan. Las bolsas se trasladan al módulo de incubación, donde se les brindan las características necesarias para el crecimiento del micelio. Posteriormente se mueven al módulo de fructificación, donde gracias al ambiente luminoso y húmedo ocurren las fructificaciones. Finalmente se cosechan y se comercializan. Metodología de la planta Fungiterra. Materiales. Semilla o inóculo de Pleurotus ostreatus. Bolsas de plástico. Equipo de pasteurización y autoclaves.
La paja molida se deposita en una superficie, se le agrega una disolución de agua, cal y yeso y se mezcla hasta que sea uniforme. La mezcla se deposita en costales y se amarran. Los costales con sustrato se introducen al equipo de pasteurización, se coloca agua, se cierran con plástico y se ajustan con hilo. Se encienden y se espera por 40 minutos. Transcurridos los 40 minutos, se sacan los costales y se vacía el sustrato a una superficie estéril, donde se extiende para enfriarse. Se mezcla la semilla o inóculo y se empaqueta en bolsas rotuladas. Las bolsas se llevan al área de incubación, con condiciones de humedad y flujo de aire constante. Después se trasladan al módulo de fructificación. Se realizan las cosechas y se comercializan en diferentes presentaciones. Resultados. Después de realizar el sustrato, este se inoculó con la semilla realizada en el laboratorio. Se incubó por 8 días y transcurridos estos, se pasó al área de fructificación, donde transcurridos 8 días, se vieron las primeras fructificaciones. También se inocularon semillas de cepas específicas de Fungiterra, se sometieron a incubación y transcurridos 15 días aproximadamente fructificaron. Discusión. Dada la relativa facilidad y versatilidad en el manejo de las condiciones para la producción de Pleurotus ostreatus, se ha encontrado que las pajas de cebada, trigo, centeno, avena, arroz y sorgo son los sustratos más utilizados para su cultivo, siendo la paja de trigo el sustrato más usado y difundido en diferentes países. Gaitán Hernández y otros mencionan que la pasteurización es una de las técnicas más comunes para el tratamiento del sustrato para el cultivo de Pleurotus ostreatus, y este método se puede hacer de dos maneras. En nuestro caso, se utilizó la pasteurización por vapor, donde se creó una especie de caldera en botes grandes. En este caso, los autores recomiendan que la temperatura alcance entre 70 a 80 grados centígrados y que el sustrato se mantenga así durante aproximadamente 2 horas. Durante este proceso, nuestro equipo estuvo monitoreando la temperatura para que ésta se mantuviera estable, evitando así el posible cambio en la química del sustrato, lo que conllevaría a su contaminación y en consecuencia se impediría la invasión del micelio en el sustrato. Es importante mencionar que la pasteurización a temperaturas inferiores de 55 grados evita la destrucción de organismos competidores presentes en el sustrato, por lo que el control de la temperatura es fundamental para la preparación del sustrato. En el caso de la siembra, Gaitán Hernández y otros recomiendan que se lleve a cabo en un área cerrada, limpia, provista de una mesa o superficie con cubierta de fácil lavado, desinfectada con una solución de alcohol comercial de grado 96 diluido en agua. Dado que posteriormente este será el lugar donde se depositará la paja previamente pasteurizada y escurrida, una vez hecho eso, se procede a enfriar el sustrato hasta alcanzar una temperatura de 30 grados centígrados. Se agrega la semilla o inóculo y finalmente se siembra.
Para nuestro caso, los autores recomiendan que se requieren aproximadamente 150 a 200 gramos de inóculo para sembrar 5 kilogramos en peso húmedo de paja en las bolsas de plástico. Y como podemos ver, en el paso anterior en la siembra hubo ciertas variaciones en cuanto a la limpieza, lo que pudo de alguna manera influir en la invasión del micelio en las bolsas de plástico, dado que en nuestro caso, 4 de esas bolsas aún no fueron invadidas de micelio, pero en el caso de los demás equipos, el proceso de incubación y fructificación fue exitoso en 3 semanas. También es importante mencionar que en caso del inóculo que nuestro equipo elaboró en el laboratorio fue exitoso, dado que la invasión del micelio se completó en 1 semana y las fructificaciones se dieron en 2 semanas después, por lo que podemos inferir que el proceso de preparación del sustrato fue llevado adecuadamente, dado que permitió el desarrollo del micelio. Conclusión. El control de la temperatura durante la pasteurización del sustrato juega un papel fundamental en la eliminación de contaminantes y posibles competidores, así como las condiciones de asepsia del lugar donde se siembra. Brindar condiciones adecuadas en la fase de incubación es importante para asegurar que se lleve a cabo la invasión completa del micelio en el sustrato de las bolsas. Un buen lugar con iluminación, ventilación, humedad y suficiente espacio permite la fructificación de calidad de los hongos.